Castro, los acompañamos en esta segunda edición de la Rotativa del Aire, lo habíamos anunciado, está aquí con nosotros en estudios Lucio Castro, secretario general del SUTEP, Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú. Buenas tardes, bienvenido. Hay una realidad acerca de los profesores en nuestro país. También es cierto que un 20% de docentes aún no cumple el requisito de titulación para poder enseñar en los colegios. Ustedes tienen siempre una serie de demandas y se entiende. Sin embargo, ayer, no solo ante diversos medios de comunicación, sino también aquí en el programa de Fernando Vivas en la noche, el ministro de Educación dice que ninguno de los profesores que en su momento desaprobó o no se presentó al examen ha presentado su solicitud para reincorporarse, por ejemplo, al magisterio. Es decir, ¿hay realmente una intención de ser evaluados o hay un pliego de reclamos constante que no ve el tema de justamente la capacitación y los exámenes? Primero, Joana, Carlos, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Se han tocado varios temas. Uno, primero, desde el SUTEP y los maestros del Perú hay un deber y una obligación, así lo consideramos, el de ser sujetos de evaluación. Los maestros del Perú, los dirigentes del SUTEP, hemos sido sujetos de evaluación y hoy estamos en escalas, hoy hemos ingresado a la carrera y muchos hoy tienen cargos directivos. Por tanto, esa es una práctica que el magisterio ha asumido. Cuando el ministro habla de que algunos docentes no han presentado su solicitud de reincorporación, se refiere a aquellos a los cuales va a alcanzar la ley última que tiene que ver con docentes que retornan a la carrera magisterial. Y ahí hemos señalado nosotros muy enfáticamente que lo que tiene que hacer el ministerio primero es señalar cuántos trabajadores o cuántos docentes están involucrados en esa ley. Porque mucho se ha hablado de 14.500 y no son más de 2.400. No, pero el ministro lo ha dicho, que serían aproximadamente entre 2.000 a máximo 3.000 profesores. Algunos han cesado, otros se han retirado, otros han decidido no continuar con la carrera. Exacto. Me parece muy bien que hoy concuerde con lo que el SUTEP ha venido firmando hace tiempo. Y lo cierto es que todos los que van a ingresar son docentes titulados. Son muchos de ellos que han participado en concursos para contrato y muchos de ellos que han demostrado que tienen también la solvencia. Nosotros hemos señalado muy claramente que esta ley tiene un aspecto positivo y un aspecto que contraviene la normatividad. El aspecto positivo es que plantea que aquellos docentes que habían tenido título profesional durante la vigencia de la ley del profesorado y fueron por burocracia o por ilegalidad sacados del sistema, tienen que retornar. Y ese tema nosotros lo hemos considerado positivo porque simplemente se hace lo que la ley establece, respetar el principio de legalidad, respetar la Constitución y la ley. Y aquellos que, habiendo tenido título profesional después de la promulgación de la ley de reforma magisterial, que dice que el que ingresa debe hacerlo por concurso, el concurso debe desarrollarse. Igualmente nosotros lo hemos señalado, respeto a la ley. Pero, señor Castro, por ejemplo, un diario local publica hoy una información que la verdad nos preocupa, en el sentido de que hay 119.480 profesores que no tienen título profesional de ningún tipo. Es el 20% de los maestros. De este grupo, 11.839 no cuentan con estudios superiores o tienen estudios inconclusos. O sea, ¿no cree usted que esto va en perjuicio de la enseñanza adecuada a nuestros escolares? Lo primero es que para estar en la ley de carrera pública magisterial tienes que tener título profesional. ¿Dónde es que hay profesores que de repente no tengan título y están enseñando? En aquellas zonas rurales, alejadas, distantes, en donde, por ejemplo, educación intercultural bilingüe, para poder trabajar ahí tienes que tener título profesional o también lengua materna. La gente que tiene título no llega. Pero la línea de tiempo nos habla, 1984, ley del profesorado, se permitió que sin títulos o sin concluir estudios vayan justamente a las zonas rurales donde había un déficit de profesores. Sin embargo, también se comprobó años después que estas personas ya no estaban enseñando en esos lugares y es por eso que va la ley de la carrera pública magisterial. Nosotros estamos 2012 de acuerdo. Y se les da un plazo de 2 años para los exámenes. Nosotros estamos de acuerdo con esa línea del tiempo que establece que debe imperar la meritocracia y que aquel que está en un aula debe tener título profesional. Pero estamos hablando 1984, 2012 y luego un plazo hasta el 2014 cuando se hace efectivo y sin embargo hay un gran número que todavía no rinde el examen. Te explico. El año 2012 se anuncia, el examen fue 2014. El año 84 y 90 se perfecciona la ley del profesorado.
En el 2007 se emite la ley 29062, ley de carrera pública magisterial, que decía que aquel que ingresa o ingresa a la carrera tiene que hacerlo con concurso. Aquellos que eran regulados por la ley del profesorado, la administración le decía, no puedes ingresar porque la ley dice por título, con título profesional y por concurso. Había una contradicción entre la misma administración. El Estado de Derecho, la Constitución te dice que la ley que se aplica al trabajador es la ley por la cual él fue nombrado. El profesor que estuvo nombrado con la ley del profesorado tenía que aplicarse la ley del profesorado, que decía, si tienes título profesional, accedes de manera automática. La administración lo negaba. Es un tema de prepotencia en ese momento, y que hoy esta ley dice lo que debe hacerse es considerar la ley que en ese momento estaba, la ley del profesorado. Aquí esta ley reciente aprobada en el Congreso, señor Castro, permite que aquellos profesores que no aprobaron el examen en el 2014 o simplemente no lo dieron, retornen. Esto se ha considerado como un golpe a la educación. Eso, ¿Está de acuerdo con ello? Eso no es cierto, Carlos. ¿Cómo no va a ser cierto? Si es que efectivamente estos profesores no es cierto, no aprobaron, no dieron el examen. No es cierto por lo siguiente. De aquel entonces, 2014. En el año 2014, y yo te pediría que así lo acredite el Ministerio de Educación, se aplicó una prueba que estaba dirigida a aquellos compañeros que teniendo título, para poder ingresar a la carrera pública, tenían que superar un examen. Ese examen, todo instrumento de evaluación. Pero solo lo superaron 500. Permíteme terminar la idea. Permíteme terminar la idea. Todo instrumento de evaluación en educación tiene que tener validez y confiabilidad para ser considerado un instrumento factible, legal, legítimo. Este instrumento de evaluación que se aplicó el 2014 no tenía esos criterios básicos que todo instrumento de evaluación tiene. ¿Quién hizo esa evaluación? Por tanto, en nuestro entender, en ese entonces, los dirigentes entonces señalaban de que esta evaluación estaba siendo utilizada para descalificar a la gente. ¿Quién hizo esa evaluación? ¿Ustedes? ¿Perdón? ¿Quién hizo esa evaluación? ¿Quién determinó eso? La evaluación la hace el Ministerio de Educación. No. ¿Quién determinó eso, que no tenían los criterios necesarios para...? La Facultad de Educación de San Marcos, gente metida en el terreno pedagógico, cuando estudió y evaluó el contenido del instrumento de evaluación, establecía que esto era un instrumento que no tenía validez ni confiabilidad y, por tanto, los efectos de esta norma estaban hechos para descalificar y no respondían a criterios pedagógicos. ¿Cómo podemos confiar nosotros ahora de que nuestros escolares reciban una adecuada educación con profesores que en su momento no aprobaron o no rindieron el examen? Lo cierto también es, Carlos, que los compañeros que ahora van a retornar, miles de ellos, muchos de ellos son docentes contratados y son docentes que para ser contratados tienen que superar igualmente una prueba que los ubica en un cuadro de méritos y mediante el cual acceden a una plaza. Entonces, el decir no fueron calificados, no son idóneos, discúlpame, o sea, no puede ser bueno para ser nombrado y malo para ser contratado. Ha demostrado calificación, ha sido sujeto de una prueba y por tanto está trabajando. Ya, y eso es inobjetable. Pero esos son los argumentos que salieron de algunas instituciones, universidades. Lo que ha dicho también el ministro, repitiendo lo que ha señalado ayer, es que todos los maestros, incluso los cesados, van a ser evaluados para pasar justamente a una escala en el sector educativo, escala remunerativa, que es lo que ustedes piden constantemente. ¿Se les ha explicado de qué forma? Eso lo tiene que establecer el Ministerio de Educación, porque la ley dice... a ustedes, por ejemplo, como SUTEP, un organismo, cercano, o por lo menos siempre preocupado en las cosas educativas, en la remuneración. Incluso ustedes han señalado que pronto irían un paro si es que no se mejoran las situaciones o las condiciones de infraestructura en el país. Mira, el reglamento de la ley lo tiene que elaborar el Ministerio de Educación, no el SUTEP. No los maestros. No, yo no digo que ustedes y el Ministerio de Educación, yo no digo que ustedes lo digan o se lo envíen al Ministerio. Para que el contenido de esa ley no se desnaturalice. Si se lo han informado a ustedes, a nosotros los vamos a coordinar con el Ministerio en esas reuniones que tenemos a efecto de que se asegure que aquellos que retornen al servicio no perturben esta línea de aseguramiento de que estén los mejores en el aula. Lo otro es lo siguiente, tú has tocado un tema, Giovanna, que es el reclamo de los maestros. Y no es un reclamo solo de reivindicación, es un reclamo que plantea problemas en la educación. Hace poco ustedes han presentado un reportaje en el que prácticamente la desatención ha hecho que un colegio esté inundado. Esa es una empresa privada que está solucionando el inconveniente que ha inundado un colegio. Lo cierto es que aborda un tema que es la infraestructura. ¿Quién puede negar que hay 166.000 millones de déficit en infraestructura?
que corroboran que el Estado y gobierno ha desatendido Señor este Castro, sector. ¿Quién puede desconocer este hecho? Que nos gana el tiempo. Se van ustedes a un paro, ¿cierto? Es un paro nacional de ¿Cuándo es? 24 horas. El 23 de mayo, que es preventivo y que es previo a una huelga nacional, Ya. que si es que el gobierno no atiende que las justas demandas de los trabajadores tiene que ser atendida. ¿Cuántos profesores son los que se van al paro? En el país son 420.000 maestros que están indignados porque el Estado y el gobierno desatiende la educación y vulnera los derechos de los trabajadores. Y contraviene la Constitución política. Y si no, se van a una huelga indefinida. Si el paro, el gobierno no lo entiende como un mecanismo para, mediante diálogo, encaminar y solucionar los temas, la huelga va a ser un hecho inevitable. La última, ¿es necesaria esa medida? Porque usted sabe que una huelga va a perjudicar a los alumnos. Estamos los hablando de un estudiantes. paro, no de una huelga. No. Y segundo, Usted habla Carlos, de la posibilidad de llegar a una huelga, ¿cierto? Sería una medida extrema. yo te planteo, yo te contesto de la siguiente manera. No es legal ni correcto que el gobierno violente la Constitución y no cumpla con su firma, no cumpla con un convenio colectivo que ha suscrito con el magisterio. Pero ustedes Ese saben convenio todo el colectivo, daño que les hacen a los alumnos de nuestro país yendo a un paro te o contesto de la incluso una siguiente huelga. manera. El gobierno tiene que hacer esa reflexión del daño que está causando al magisterio, a la educación, Y no a han los intentado alumnos acercarse al al incumplir sus Ejecutivo. compromisos. No han intentado Ha firmado un convenio acercarse al colectivo Ejecutivo. donde dice, voy a preocuparme por la infraestructura, voy a preocuparme por la alimentación, voy a preocuparme por los derechos de los trabajadores, voy a cumplir con los derechos de los trabajadores al pagar a los nombrados su escolaridad y no lo cumple. Entonces el gobierno tiene que reflexionar, sujetarse a la Constitución, sujetarse a la ley, preocuparse por la educación Muy bien. y respetar los derechos de los trabajadores. Muy bien, señor Lucio Castro, secretario general de SUTEP, muchas gracias por su visita a los estudios Gracias, de RPP. Carlos, gracias. Muy amable. Gracias, buenas tardes. Bien, señores, vamos con los titulares de esta media hora y volvemos en la rotativa del aire.